Buen día, un placer saludarles nuevamente. Hoy hablaremos algunos aspectos conceptuales básicos para continuar nuestro camino en el área de la estadística, la bioestadística y el manejo de datos e investigación en la salud. Antes de continuar, quisiéramos resaltar que cualquier duda que ustedes tengan en relación a los contenidos de la asignatura pueden consultarla a través de los diferentes foros que van a estar en cada una de las sesiones disponibles para ello. Sin embargo, si ustedes consideran que es necesario una reunión con el docente para poder clarificar cualquier aspecto, también eso es posible, solamente se ponen de acuerdo, establecen una fecha, una hora y tratamos de identificar el espacio adecuado a través del cual podemos hacer ese contacto para que ustedes resuelvan las dudas que tengan a bien. Como mencionábamos, entonces hablaremos de la estadística, una conceptualización acerca de la estadística, la bioestadística, las variables, su clasificación y operacionalización. Hablaremos acerca de la población y muestra, de la unidad de análisis para finalizar con lo que son los parámetros y los estadísticos. Entonces, comencemos por definir la estadística. Al igual que sucede con la epidemiología, la estadística también tiene múltiples definiciones. Sin embargo, al igual que hicimos allá, tampoco pretendemos hacer un estudio profundo sobre las mismas, por lo cual solo tomaremos una que nos permite tener una idea o una visión poco clara de lo que estamos trabajando. Entonces la estadística es la ciencia que se utiliza para recolectar, elaborar, analizar e interpretar datos sobre características de hechos, cosas o personas susceptibles de ser expresadas numéricamente. Es decir, la estadística es una ciencia que se encarga de recoger datos, presentarlos, resumirlos o que me brinda las herramientas y el método para poder hacer esto, con el objetivo de obtener una información con fines particulares, generalmente como respuesta a una pregunta de investigación. Una primera clasificación la permite diferenciarla en estadística descriptiva, entendida como la que se encarga de recolectar, procesar y resumir un conjunto de datos y que, como su nombre lo indica, es útil para resumir las características de una población. Mientras que la estadística inferencial o la inferencia estadística utiliza otros métodos matemáticos que permitan tomar decisiones sobre relaciones o asociaciones entre variables en un conjunto de datos a partir del estudio de una muestra representativa de la población de estudio. Continuando con esta breve revisión, ¿verdad? Tenemos entonces que otra forma de clasificar a esta ciencia es en estadística matemática, que tiene por objeto el desarrollo de nuevos métodos estadísticos con la ayuda de complejas técnicas matemáticas, es decir, en la estadística pura matemática. Podría decirse que es la estadística pura. Mientras que la estadística aplicada consiste, como su nombre lo indica, en la aplicación de estos métodos estadísticos matemáticos en otras áreas, entre ellas, por ejemplo, la economía, la psicología, la sociología, la biología y las ciencias de la salud. Finalmente, la bioestadística se define como la rama de la estadística aplicada que corresponde a la aplicación de los métodos, de sus métodos matemáticos en ciencias de la salud y en la biología. Por supuesto, específicamente en cuanto a la bioestadística como tal y su campo de acción o aplicación, tenemos que ella permite evaluar la variabilidad o la normalidad de indicadores biológicos entre personas. Por ejemplo, la presión arterial, la glucosa sanguínea, el peso, la talla, entre otras. De manera similar, la bioestadística también permite evaluar características sociales, económicas y de salud de una población en particular. Por ejemplo, la edad, su nivel educativo, el nivel de ingresos, su tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad o el uso de medicamentos pudieran ser algunas características que se pueden evaluar a través de esta estadística. En el caso particular de los medicamentos, la bioestadística permite evaluar la eficacia de nuevos tratamientos o programas sanitarios, el uso de los medicamentos en las poblaciones humanas, así como los posibles efectos adversos o benéficos de los mismos, y también evaluar los problemas relacionados con la utilización de estos medicamentos una vez que han sido aprobados para su comercialización. Veamos ahora un nuevo elemento dentro de lo que son esas herramientas que utilizamos en la investigación en salud. Ellas son las variables. Por variable debemos entender cualquier atributo o característica de los eventos de salud de las personas o de los grupos de estudio que pueden cambiar de una persona a otra o de un momento a otro en la misma persona y que por lo tanto pueden tomar diversos valores.
Por eso, de ahí su nombre de variable, ¿verdad? Es necesario medirlas en el contexto de la investigación, en función de la hipótesis de estudio, ya que ahí es donde adquieren el carácter de variable. ¿Qué queremos decir con esto? Que las variables no existen como tal, sino que se desarrollan en función de la teoría o de la hipótesis que nosotros estamos desarrollando. Ahí es que adquieren carácter de variables, o sea, por eso se definen dentro del contexto de una investigación. Tienen la particularidad de poder medirse, observarse e incluso controlarse durante el proceso de investigación, dependiendo de los objetivos de que se planteen en esa investigación. Podemos poner ejemplos, son como ejemplo la condición socioeconómica de una población, su lugar de residencia, sus preferencias políticas, el nivel de educación, el género, la edad, el nivel de radiación, por ejemplo UV, las temperaturas del ambiente o los niveles de gases contaminantes. La definición de las variables en investigación en salud es una de las tareas más complicadas que debe efectuar el investigador. Este proceso debe realizarse de forma muy estricta, pues solo de esta forma ustedes como investigadores lograrán los objetivos que se planteen, porque dependiendo de esa definición también está asociada a esa definición el tipo de estadístico que ustedes van a utilizar, que eso lo veremos un poco más adelante. Entonces el investigador concreta la variable de estudio y determina cómo será medida o evaluada. Una vez realizado este proceso, elabora los instrumentos de recolección de los datos. Entonces fíjense que es necesario conocer la variable. Por eso ustedes pueden ir pensando sobre su posible trabajo de investigación, cuáles serían las variables, qué es lo que quiero medir, cómo y además entonces ver cómo lo voy a medir. Entonces, según el contexto y los objetivos de la investigación, las variables pueden clasificarse en variables dependientes, también llamadas variables de respuesta, de efecto o de resultado, y como su nombre lo indica, es la variable que depende de otra o de otro factor, es decir, se modifica en función de otras variables. Y esas otras variables, ¿cuáles son? Las variables independientes, llamadas también de exposición, factor o causa, que son las que intervienen o se asocian para producir los efectos. Entonces, en el momento que nosotros estamos planteando una investigación, pudiéramos hacer, dependiendo del modelo que escogemos como para hacer nuestra investigación, pudiéramos tener solo variables dependientes o variables dependientes e independientes. Eso dependerá, repito, del modelo de investigación que nosotros asumamos y de los objetivos que se planteen. Más adelante continuaremos conversando un poco más acerca de las variables en investigación. Por ahora queremos invitarlos a ver el siguiente video que profundiza un poco más acerca del tema.